conversación para que la podamos ver más adelante. Pues como siempre, pues les voy a preparar un cuestionario para que ustedes lo puedan tener ahí listos. No los prometo hoy, pero sí antes del parcial lo van a tener para que pues ustedes pues, se puedan preparar ahí bien y podamos tener una buena nota. Así que hablemos de este primer personaje, jóvenes, y después, vamos a hablar sobre Jung, vamos a hablar sobre Gordon Allport, y después vamos a hablar sobre la relación médico-paciente y la iatrogenia. Así que sobre eso vamos a estar desarrollando esta tarde, y con eso pues vamos a estar finalizando. Bueno, ahí tenemos miramos la presentación, jóvenes. Miramos ahí la presentación. Sí, licenciado. Sí, va, excelente. No. Señorita María José, no. Yo soy de la idea de que lo evaluado, lo que ya se evaluó, ya no lo vamos a reevaluar, ¿va? No. Solo vamos a evaluar desde esta unidad, que es el tema de personalidad, todos los teóricos y los que hemos visto, y la relación médico-paciente. Allí nos vamos a concentrar en esta parte. Así que no se vayan a preocupar a no ser que algún compañero pues se haya quedado ahí ¿cómo le llaman? Que haya dejado alguna nota y quiera hacer, como decimos, el parcial de reposición. Allí sí, pues hay que creo que sí tendríamos que hacerlo desde el inicio, pero en el caso de ustedes no, vamos bien, así que no hay ningún problema en ese sentido. Bueno, Carl Jung, jóvenes, fue un psicólogo. Él aportó parte de aspectos, por ejemplo, muy místicos, muy antropológicos, y también pues hay que conocer un poquito de su experiencia también. Fíjense que en el caso de Jung, él fue ¿cómo se llama? Él vivió una infancia un poquito triste, en el sentido pues de que estuvo marcado por la situación de su familia. Él, pues, su padre pues era un clérigo, vivía en ese ambiente de religión, y entonces eso pues en alguna medida pues lo marcó en su teoría. Así que él pues nació en Suiza. Más o menos voy también a compartir algunas de lo que está ahí, y también algún antecedente. Por ejemplo, Carl Jung es reconocido como uno de los pensadores psicológicos más grandes y controvertidos del siglo XX, fíjense. Sería injusto considerar a Jung solo como un desertor del movimiento psicoanalista. Antes de encontrarse con Freud, era también un entusiasta o estudioso, perdón, maduro, con sus propias ideas en desarrollo. Aunque estuvo asociado íntimamente con Freud durante un buen tiempo, siguió su camino hasta desarrollar una escuela de pensamiento independiente, que muchas veces pues contrastaba de manera marcada con el psicoanálisis ortodoxo. Si bien hay muchas ideas allí de Freud, hay muchas ideas de Freud, pero es un teórico de la personalidad por derecho propio, y su concepto del inconsciente amplía en forma vasta un aspecto de la personalidad que apenas fue explorada por Freud. Así que esos son como algunos aspectos bien interesantes de la vida de Jung. Carlos Jung también, como lo decimos por ahí, él nació en 1875 en Suiza, donde vivió toda su vida. Fíjense que era el único hijo sobreviviente de un pastor rural,
estudioso de la Iglesia Reformada. Jung describió a su padre como convencional, amable, pero débil. Lo respetó aún cuando tenía dificultades para comunicarse con él. Él era muy callado. Jung era muy callado, muy introvertido, vamos a decir. Entonces, pues muchas veces, pues vivía muy solitario. Así que él, pues, le costaba muchas veces, pues, comunicarse. Fíjense que él era muy escéptico de la fe ortodoxa en la que fue criado. Buscó, por ejemplo, sin descanso una respuesta adecuada, y esta búsqueda se reflejaba en su psicología, con su interés en la religión. Oiga, la religión, la mitología y lo oculto, lo místico. Su madre era una persona que infundía respeto. Jung sentía que ella era una buena madre, pero que sufría de perturbaciones emocionales. Más tarde él la describió como poseedora de dos personalidades, fíjense, una amable, amorosa, la otra severa y reservada. Así que Jung describió su niñez como solitaria y su personalidad como introvertida. Así que tenía esa experiencia de Jung, como lo describimos aquí en esta filmina. Muchas veces él criticaba a su padre porque decía él que muchas veces él hablaba o predicaba, como sería la palabra, pero muchas veces no estaba muy convencido de lo que él hablaba. Entonces eso pues a él le trajo algún tipo de hacerse algunas preguntas en cuanto al hecho de cuestionar esos aspectos religiosos, mitológicos y ocultos. Fíjense que mientras Freud describía la estructura de la personalidad en términos de tres fuerzas que están en conflicto, el ello, como usted recordará, el yo y el super yo, Carl Jung lo concibió como una red compleja de sistemas interactuantes que luchan hacia la armonía final. Entonces, esa era parte de las aportaciones que se hacían en cuanto a esto. Fíjense, Jung también describió dos actitudes primarias hacia la realidad y cuatro funciones básicas, las cuales juntas constituyen aspectos separados para relacionarnos de la psiqui a la personalidad total. Entonces, él nos mencionaba estos aspectos ahí. Voy a comentarles, pues, por ejemplo, ya hemos hablado un poquito de la vida de Sigmund Freud. También, él, por ejemplo, nos hablaba del líbido, fíjense. Para Freud, la fuerza motivadora de la personalidad consistía en la libido, el impulso sexual. Jung concibió el uso líbido para referirse a la energía intrapsíquica, muy diferente a cómo lo miraba él. Así que para Jung, él usó el término líbido en un apetito que puede referirse a la sexualidad y también a otras necesidades. Se refleja a sí mismo como luchadora, deseosa y dispuesta. La energía psíquica opera de acuerdo con los principios de equivalencia y busca o también un equilibrio y mueve a la persona hacia adelante en un proceso de autorrealización. Así que Jung no solo lo miraba como Freud, como una fuerza, una energía sexual, sino que como algo que lo podíamos utilizar esa expresión como una motivación. Así que él mencionaba algunos aspectos también bien interesantes. Por ejemplo, algunos aspectos, y él mencionaba algunos tipos psicológicos, fíjense. Y una de las contribuciones de Jung a la psicología de la psique consistía en su explicación y descripción de tipos psicológicos. Jung distinguió entre las actitudes básicas y cuatro funciones en formas de percibir ambientes y orientaciones, experiencias. Por ejemplo, él hablaba de las actitudes. Por ejemplo, la extroversión es una actitud en que la psiqui, por aquí tengo
ahí está el concepto, la extraversión, tiende a estar más cómoda con el mundo exterior de personas y cosas. La introversión es una actitud en la que la psique está orientada hacia adentro, al mundo subjetivo. Miren, para según Jung, la energía psíquica se puede canalizar hacia afuera, hacia el mundo exterior o hacia adentro. Fíjense, hacia afuera, hacia el mundo exterior o hacia adentro, hacia el sí mismo. Así que los extrovertidos son abiertos, sociables, asertivos en el aspecto social y se orienta hacia otras personas y el mundo externo. Más de alguno quizá le han dicho, usted es muy introvertido, muy extrovertido. Fíjense que los introvertidos son retraídos y con frecuencia tímidos. Así que él también mencionaba las 4 funciones de Jung, se agrupan en pares opuestos. Por ejemplo, la sensación e intuición se refiere a la manera en que cómo recopilamos o obtenemos esa información. También el pensamiento y sentimiento también, que es otra manera en cómo él lo describe también. Aquí también hablamos sobre estos tipos psicológicos, según Jung. Están los extrovertidos y los introvertidos. Miren, por ejemplo, el reflexivo extrovertido, el sentimental extrovertido, también, por ejemplo, también ahí miramos el, el perceptivo extrovertido, el intuitivo extrovertido. Aquí hablamos sobre estos tipos psicológicos. Fíjense, como hemos hablado, sensación, percepción, sensación o intuición, pensamiento y sentimiento, que son aspectos pues que él lo mencionaba. Por ejemplo, alguien podría ser muy reflexivo, extrovertido. O sea, si es verdad que va a expresar las cosas, pero va a ser muy lógico, muy objetivo y también dogmático. Ahí miramos algunas personas que son, por ejemplo, uh, muy pensadores, vamos a decir así, pero que también utilizan estos elementos. Muchas veces hay algunos que son como charlatanes, ¿no? Y que son muy, ¿cómo se llama? Cuentan chiste, pero no pasamos de ahí, ¿no? Pero el reflexivo extrovertido va más allá, ¿va? Es lógico, objetivo, dogmático. Está también el sentimental extrovertido. Este es muy emotivo, sensible, social, es más común entre las mujeres que entre los hombres. El otro es el perceptivo extrovertido. Por ejemplo, amante de los placeres, adaptable. Una persona, ya hemos hablado del concepto de percepción. Está el otro que es el intuitivo, extrovertido, creativo, capaz de motivar a otros y de aprovechar las oportunidades también. Entonces, esos 4 elementos también se comprenden la parte de ser muy introvertido. Algunos dicen, mire, es que hay personas que son muy inteligentes, muy pensadores, pero no lo dicen todo. Pues aquí podríamos decir ese tipo de personas. Está el sentimental, el introvertido, reservado, poco expresivo, pero capaz de experimentar emociones bien profundas. O sea, aquella persona que es callada, aquella persona que muchas veces quizás no dice nada, algunas veces pensamos y decimos, no, este es muy, muy callado, no siente nada. Pero no, también se enamora, también se enoja, se frustra, quizás no grite, ¿va? Quizás no levante su voz, pero tiene esa vivencia, ¿va? Tiene esa manera de poder manejar ese tipo de situaciones. Eh, por ejemplo, cuando se enoja lo hace diferente, ¿va? Posiblemente se vaya al cuarto, mejor en una pelea, en una discusión, mejor se retire, ¿va? Y se aleje, ¿va? Son esa personas que guardan esas emociones. Está el perceptivo introvertido, este indiferente en apariencia se expresa en actividades de otra índole, por ejemplo, de experimentar emociones profundas, expresa, perdón, en actividades estéticas, y el intuitivo introvertido, interés por el inconsciente más que por la realidad cotidiana. ¿Va? O sea, recuerden que le gusta mucho la parte mística. ¿Va? Así que vemos esos elementos ahí
Siempre hablando del tipo sentimental, del tipo extrovertido, ya lo hemos explicado. Otro elemento también bien interesante es el inconsciente, jóvenes, el inconsciente colectivo también, que él mencionaba también. No sé si tienen algún comentario, jóvenes. El inconsciente colectivo. Fíjense que el inconsciente colectivo, él hablaba de dos aspectos perdón, voy a hablar del inconsciente personal ahorita. Eh, Él hablaba, por ejemplo, comparó el aspecto consciente de la psique con una isla que surge del mar. Solo se nota la parte que está encima del agua. Siempre hablando del tema de personalidad, ¿se acuerdan? Cuando Sigmund Freud pues, nos hablaba del famoso iceberg. Aun cuando una masa de tierra mucho más grande, el inconsciente se encuentra debajo. El inconsciente personal, oiga, es una tierra que no siempre está cubierta por el mar y por tanto puede ser requerida. Allí residen aquellas percepciones, pensamientos, sentimientos y recuerdos que han sido apartados, ya que nuestra conciencia solo puede contener unos cuantos detalles a la vez. No todos nos vamos a recordar. Puede ser recuperada con facilidad. No así recuerdan cuando hablábamos sobre el inconsciente, que era una área que no fácilmente el ser humano podía acceder. En el caso, él lo asocia mucho al inconsciente personal. Y las experiencias son agrupadas en el inconsciente personal en lo que Jung llamó complejos, fíjense, complejos. Es un grupo organizado de pensamientos, sentimientos y recuerdos respecto a un concepto particular. Se dice que un complejo tiene un poder constelador, lo cual significa que tiene la capacidad para extraer ideas nuevas e interpretarlas como corresponde. Entre más conservador, constelador tiene un complejo, más poderoso se vuelve. Los complejos tienen implicaciones importantes para nuestras relaciones interpersonales, influyendo en forma específica en la manera en que reaccionamos hacia los demás. Un complejo puede ser organizado alrededor de una persona o un objeto particular. Uno de los ejemplos de Jung se refiere a la maternidad. Un complejo de madre se refiere al grupo de ideas, sentimientos y recuerdos eh, eh, que han surgido de nuestras propias experiencias de haber sido creados por una madre y también se basa en otras experiencias de maternidad a las que hemos sido expuestos. Cada nuevo ejemplo de maternidad que encontramos es llevado a nuestro complejo de madre y entendido e interpretado por esto. Sin embargo, un complejo puede dificultar que nos liberemos de una situación. Jung describe a un hombre que sufría de un cáncer real, aun cuando sabía que su enfermedad era imaginaria, fíjense. El complejo, escribió Jung, es un un crecimiento espontáneo originado en esa parte de la psique que nos identifica a la conciencia. Así que por ahí tenemos, es que vos tenés muchos complejos, decimos nosotros, ¿va? Porque tenemos como ciertos patrones o ciertos comportamientos, que es parte de lo que hablaba Jung, lo que les he venido explicando aquí. Lo otro, pues, decía él que algunos complejos son nocivos, pero otros son útiles. Por ejemplo, el complejo de perfección o de alcanzar logros podrían llevar a una persona a esforzarse más para desarrollar determinados talentos o habilidades, ¿no? Por ejemplo, Jung estaba convencido de que los complejos no solo se originan en nuestra experiencia de niños o de adultos, sino también de experiencias ancestrales del legado de la especie contenido en el inconsciente colectivo. Algunas veces, por ejemplo, hay personas que quizás no tuvieron dinero en el pasado, pero que ahora pues tienen cierta capacidad económica y entonces puede ser que alguien les diga, es que tú tienes complejo todavía de pobre, ¿no? Porque tiene algunos comportamientos o acciones, ¿no? Entonces, muchas veces, decía él, pues se arraigan allí en esa infancia, ¿no? Vamos a avanzar ahora con el hecho, pues, de que el hablar ¿cómo se llama? De Jung, el hablar de Jung, pues nos lleva al hecho, pues, de conocer un poquito más sobre el inconsciente colectivo.
Él decía pues que el inconsciente colectivo es compartido. Jung se refiere al inconsciente colectivo considerándolo transpersonal, es decir, se extiende a través de las personas, consiste en ciertas potencialidades que todos compartimos debido a que somos humanos. Por ejemplo, la capacidad de defensa, la capacidad, por ejemplo, de formar grupos, comunidades, también la manera en cómo nosotros adoramos o buscamos a quién adorar. Por ejemplo, antes adorábamos el ser humano, antes adoraba, por ejemplo, a quienes adoraban antes los antepasados o los primeros habitantes de la tierra. Vamos a ver, jóvenes, ayúdenme por favor ahí. Los fenómenos naturales de la Tierra. Los fenómenos naturales, va muy bien, ¿qué más? Muy bien, gracias. Por favor, escríbanmelo ahí, por favor, si es parte de la participación que tenemos. Entonces, la situación ahora es que ahora, pues, antes, pues, la gente adoraba, por ejemplo, al sol, la luna. Adoraba, por ejemplo, el agua, el fuego, los astros, muy bien, los dioses mayas, correcto. Entonces, esos son como aspectos que ahora, pues, los animales también. Y hay algunas tribus que todavía lo manejan así. Ahora, ¿quién nos enseñó a hacer eso? ¿Quién nos enseñó a hacer todo esto? Pues podríamos catalogarlos ahí como parte de ese inconsciente colectivo, la manera en cómo formamos familias, la manera en cómo nosotros tenemos, por ejemplo, educamos. Entonces, decía que todas las personas, debido a que son seres humanos, tienen ciertas cosas en común. Todos los seres humanos viven en grupos y desarrollamos algunas formas de vida familiar o en sociedad en la que son asignados funciones a varios miembros. Estos son roles. Entonces, esa es una manera que nosotros ahora entonces, lo que les menciono es el hecho, pues, de que vamos como formando sociedades, grupos. ¿Cómo es que, por ejemplo, el ser humano forma un lugar que le llama casa, que le llama, por ejemplo, ¿cómo se llama? Un lugar que se llama hábitat o casa o edificio. Bueno, entonces él mencionaba esos elementos que los vamos nosotros formando. Así que, claro, ahora pues ya tienen, por ejemplo, ya tenemos un nombre, ¿va? Por ejemplo, católicos, evangélicos y de otras religiones. Y si el ser humano dice, miren, yo no quiero adorar ninguno de esos, ¿va? Que están ahí, ustedes mencionan, pues, entonces yo voy a adorar a alguien. Pero el ser humano siempre va a adorar a alguien. Siempre el ser humano va a tener esa vida. Si alguien dice, mire, es que yo no quiero tener familia, pero siempre se va a ver involucrado en algo que le va a llamar familia. Pueden ser los amigos, puede ser una sociedad, puede ser un grupo, puede ser... Si alguien dice, es que yo no quiero ser como todos, yo quiero ser diferente en cuanto al trabajo, en cuanto a muchas cosas, pero al final siempre va a tener una línea que le va a dirigir en cuanto a eso. No sé si me doy a entender, jóvenes. Voy a ver los chats, cómo los tenemos por aquí. La luna, los animales, muy bien. La naturaleza, muchos adoraron a diferentes dioses, cada uno representa algún fenómeno natural. Muy bien, señorita Daniela. La vegetación, Astrid, muy bien. Gracias. Entonces, Jung hablaba de ese aspecto colectivo. Ahora, ¿qué piensan ustedes si no hubiese leyes? ¿Cómo cree que nos regiríamos nosotros los seres humanos? Pensemos aquí estamos tratando la manera de pensar. ¿Cómo nosotros nos regiríamos? ¿Tendríamos alguna forma quién nos gobernaría también? ¿Quién nos mandaría? Vamos a ver aquí ya estamos armando el debate aquí. Por nuestro instinto, dice Catherine, la naturaleza. Alejandro dice, pues Ya seríamos un poco más independientes, más pero independiente. también sería un caos, porque no habríamos qué hacer o no sé, eso pienso yo. Muchas gracias, muchas gracias. Pero algo nos dirigiría, ¿va? Algún pensamiento, alguna manera nos
dirigiría? ¿Qué va a pasar si muchas veces le tenemos miedo a varios aspectos, ¿va?, de la vida, pero el ser humano siempre se va ¿cómo se llama? A enfrentar a esas cosas y las va a poder resolver. Al inicio, claro, como dice la compañera, va a ser un caos. Pero imagínense un día, se pierde toda la humanidad y solamente quedará un pequeño grupo de personas, algo lo vamos a transmitir. Entonces, a eso le llamaba el inconsciente colectivo. Hay experiencias que nosotros tenemos, ¿va? Así que la manera en cómo, ¿va?, las formas de expresarse, estas emociones pueden variar, pero las emociones en sí son compartidas. Por ejemplo, el hecho de disfrutar, de reír, de llorar, todos estos elementos son esa parte. Manuel nos dice el instinto, ¿va? Muy bien, por nuestro instinto, gracias, gracias. Pero algo tendríamos aquí en nuestro cerebro que nos diría hacer algo, ¿va?, hacer algún tipo de acciones allí, joven. Entonces, ahí hablamos del inconsciente. Fíjense que otro aspecto también de, ¿cómo se llama?, de Jung, fueron los arquetipos, fíjense, que son experiencias añejas contenidas en el inconsciente colectivo, se manifiestan en los temas o patrones recurrentes que Jung llamó arquetipos, fíjense. Dentro del inconsciente colectivo se encuentran esos arquetipos que son imágenes primordiales. Un arquetipo es una forma de pensamiento universal o predisposición a responder ante el mundo de ciertas maneras. La palabra predisposición es crucial para el concepto de Jung sobre el inconsciente colectivo y sus arquetipos. Enfatiza potencialidad, ya que los arquetipos representan formas potenciales diferentes en las que podemos expresar nuestro carácter humano. Fíjense también, por eso mencioné que el número de esas experiencias universales es tan vasto como el número de experiencias humanas común. Los arquetipos no pueden ser conocidos o descritos por completo, debido a que nunca entran por completo a la conciencia. Se nos presentan en forma, ¿cómo se llama?, personificadas o simbolizadas, ¿va?, y pueden penetrar en la conciencia por medio de mitos, sueños, arte, rituales, síntomas, y es útil para nosotros estar en contacto con estos porque representan la potencialidad latente de la psique. Al hacerlo así, vamos más allá del desarrollo de nuestros potenciales. Por ejemplo, yo les explico o les pido ¿qué piensan ustedes cuando yo digo madre patria? Perdón, madre tierra, perdón. Y también madre patria, ¿va? Pero madre tierra, ¿qué significa? Escríbanmelo por ahí por el chat, por favor. Vamos a ver. Madre tierra, ¿qué significa eso? Escríbanmelo en el chat, por favor. Gracias por estar. Son 52 compañeros. Pónganme lo que ustedes piensan de eso. Y si alguien quiere comentarlo, también me va a ayudar mucho. Pero cuando ustedes escuchan, por ejemplo, madre tierra, ¿a qué se están refiriendo eso? Todo lo que conlleva vida. En un lugar en donde todo hay. ¿Un lugar que me dice? Un lugar en donde se conlleva la vida. Es en donde vivimos, en donde existe vida, tanto ya sea como animal, humano, vegetal. Muy bien, gracias, señorita Astrid. Entonces, pero al final, ¿será una madre? No, no es una madre, pero le estamos dando esa personalización a la tierra, pues. Igual cuando decimos madre patria, ¿va? O cuando nos referimos a todos esos aspectos ahí. Vamos a ver, señorita Cindy, dígame. Fíjese que yo tengo el concepto de que cuando dicen madre tierra es porque supuestamente nosotros venimos evolucionando desde hace tiempo, entonces como que venimos del mismo planeta, pues, de todo lo que conlleva la tierra, y por eso creo que le dicen así, madre tierra.
Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Señorita Diana, dígame. Para mí yo siento que le dice madre tierra porque representa todos los aspectos vitales de la vida y también abarca tanto a los seres humanos como a los animales. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Pero esas son como ideas que nosotros tenemos, nos han dicho y que vamos a decir, vamos a hacer que son como un arquetipo también. Entonces aquí tenemos algunos arquetipos, por ejemplo, bueno, hay algunos eventos arquetípicos, como el nacimiento, la muerte, ¿va? Los temas arquetípicos como la creación o la venganza, figuras arquetípicas como el viejo, el sabio, la virgen. Algunos principales arquetipos, por ejemplo, cuando hablamos, por ejemplo, de la madre, ¿va? Cuando hablamos de la... Pero hay dos que quiero mencionarles, por ejemplo, cuando hablamos sobre la persona. Fíjense, el tema de la persona. La persona representa o se refiere al rol social que se asume en la comunidad y nuestro entendimiento de este. Como se menciona en el capítulo ya, la palabra latina persona se refiere a la máscara que los autores usaban en las obras de teatro. Esto también lo mencionaba Gordon Allport también. Por tanto, la propia persona es la máscara que un individuo usa para adaptarse a las demandas de la sociedad. Es el aspecto bueno que nosotros tenemos. Lo que nosotros queremos enseñar, la persona representa un compromiso entre su identidad verdadera y la identidad social. ¿Va? Omitir el desarrollo de una persona es correr el riesgo de volverse asocial, no antisocial, ¿va? Sino asocial. Por otra parte, uno puede identificar de manera demasiado completa con la persona a expensas de la identidad verdadera y no permitir que desarrolle otros aspectos de la personalidad. ¿Va? Es el aspecto bueno que queremos demostrarle a los demás. ¿Va? Normalmente, nosotros no decimos las cosas malas. ¿Va? No hablamos de las cosas malas, a no ser pues que querramos que alguien conozca ese lado malo, pero normalmente es la imagen pública que nosotros damos. El otro es la sombra, fíjense, el otro elemento es la sombra, lo contrario. Lo contrario a esto, al contrario de la persona, la sombra representa todo aquello que todo aquello de nosotros mismos que queremos que permanezca en secreto, porque es moralmente reprobable o porque es demasiado íntimo, fíjense, la sombra. Por ejemplo, abarca aquellos pensamientos, sentimientos y conductas insociables que poseemos en potencia y otras características que no aceptamos, y es el lado opuesto de la persona, ya que se refiere a aquellos deseos y emociones que son incompatibles con nuestras normas sociales y personalidad ideal. ¿Va? Entonces, este es un arquetipo que nosotros tenemos. Ocultamos aquellas cosas. Por ejemplo, nadie, por ejemplo, puede decirle a alguien que le cae mal, ¿va? No, porque no lo vamos a decir, ¿va? Aunque usted pueda sentir algún sentimiento de molestia hacia algún grupo de personas o hacia una persona, pues se lo reserva, ¿va? Entonces, estos son como algunos arquetipos que nosotros podemos mencionar. También hay otros, también, como aquí lo tenemos, y ya algunos los hemos explicado, por ejemplo, la madre, ¿va? Ya lo habló, el padre, por ejemplo, el padre. El padre, pues, yo sí le digo, está bien, no comprendí ahí lo que decía la señorita Cindy. Es todo lo que concierne al planeta. Muy bien, muchas gracias. Entonces, jóvenes, la otra es el arquetipo del padre, ¿va? Que para Jung es una figura de autoridad, que ofrece una guía sobre cómo vivir la vida basándose en su ejemplo. Hay algunos arquetipos que nosotros tenemos, por ejemplo, menciónenme quizás algunas ideas de padre. Vamos a ver, jóvenes. Dice, cuando me cae mal alguien, yo sí le digo, bueno, está bien, está bien. Pero si usted siente que esa persona tiene cierto poder,
no siempre se lo va a decir, sino que se lo va a reservar. ¿va? Hay cosas que nosotros no las decimos. ¿va? Puede ser que no esté de acuerdo con algunas acciones de sus padres, pero usted no se lo dice. ¿va? O con su maestro, ¿va? O con su docente, ¿va? Porque sabe que pues no es correcto. ¿va? Entonces, muchas veces nosotros hacemos eso. Cuando me cae mal alguien, bueno, está bien. Vamos a ver si hay más mensajitos por ahí. Entonces, yo quiero ahorita que ustedes me digan algunas figuras que nos dan esa idea de padre. Ah, muy bien, señorita. Estaba calladita la señorita Ana Cristina. Hoy casi no quiere hablar mucho. ¿va? Está bien, quizá el micrófono se le ha arruinado. Bueno, correcto lo que dice ella. Dios, el Padre, el Maestro, el cura, el pastor, el líder religioso, el guía espiritual, el abuelo. Muchas veces, yo no sé si a ustedes les ha pasado, el el bicho. Dios, los abuelos, los tíos, abuelos. Está bien, muy bien. Entonces, muchas veces le damos esa autoridad a esa persona mayor. Por ejemplo, en los grupos muchas veces se pasa, siempre se respeta a aquel que es mayor. ¿va? Si es un señor ya que está entre ustedes, hay un señor siempre como que él le damos como que él es el que lleva la voz. ¿va? Cristo Padre, muy bien. Cuando hay un temblor, ay Dios mío, decimos nosotros, ay Padre Celestial. Entonces, son como esos elementos que nosotros tenemos. Por ejemplo, un juez, un juez puede ser también considerado así, ¿va? Entonces, lo consideramos como alguien que tiene un valor. ¿Por qué? Por sus años, por su experiencia, por muchas razones. ¿va? Están los otros, ya los mencionamos, y están los otros, por ejemplo, también algunos arquetipos como el héroe, aquel que pelea siempre por el bien, por ejemplo, opaca la sombra. ¿va? Muchas veces esto lo vemos en las películas, ¿va? En las películas donde aparece siempre el héroe y está siempre el mal, ¿va? Que está luchando el héroe está luchando por el bien, queriendo someter al mal. Entonces, y en la vida real también tenemos esa idea. ¿va? Por ejemplo, siempre vemos, por ejemplo, a una persona o una institución como el héroe. Por ejemplo, en el caso de nosotros, la policía, ¿va? Los bomberos, los militares, ¿va? Que están siempre luchando a favor de. Pero al final puede ser que no nos traigan ninguna satisfacción eso, ¿va? Sino que nos sintamos tristes, ¿va? También. Entonces, ahí tenemos eso. El otro es hablar del ánima y del ánimos, fíjense. Según Jung, el animus, es el vertiente masculino de la personalidad femenina. O sea, él decía que todo hombre tiene una parte femenina y toda mujer tiene algo masculino. Abro el debate. ¿Qué piensan ustedes de eso, jóvenes? ¿Qué piensan ustedes de eso que les estoy diciendo? ¿O cómo lo entendemos? ¿Pero cómo? Creo que se podría aplicar. Ay, está apareciendo. Hombre, ¿qué de pasó? que Se le funcionó el micrófono. aquí hay un poco de ruido aquí, pero no importa. Está bien, está bien. Es que considero que se puede aplicar desde el punto de vista en el que tanto la mujer como el hombre tienen niveles diferentes de progesterona y testosterona, Está bien. ¿verdad? Biológico, está bien. Ahí sí se podría aplicar. Se ha visto que en mujeres, digamos, si tienen demasiada hormona masculina, presentan demasiado vello, u hombres que tienen altos niveles de hormona femenina tienden a comportarse de una forma sedentaria, pero hay diferentes opiniones acerca de esto, pero podría ser eso lo que observó Carl. Muy bien, excelente. Ahora, fíjense que también, esto es un poco controvertido esta situación, ¿va? Porque trae controversia por el hecho de que, pero tratemos la manera de explicarlo. ¿va? Por ejemplo, no sé si ustedes, por ejemplo, hay hombres que, por ejemplo, tienen que
tienen que tener esa parte sentimental, esa parte sensible ante una acción. Por ejemplo, voy a empezar por algo, por ejemplo, van al cine. Por ejemplo, si ustedes tuvieran su novio y van al cine, al 2x1 van, y van a ver una película romántica, imagínense. Entonces empieza el hombre a llorar en esa escena donde hay sentimiento, donde hay pasión, y entonces el hombre empieza a llorar y a llorar. Viene usted y usted se sorprende, pues, porque dice, ¿qué pasó? Casi no le había visto ese lado a mi novio. Vamos a ver qué dice la Aviceli. A veces hay hombres que tienen cierto pensar de las mujeres. Por ejemplo, hay unos que son como que les gusta saber el chambre, ¿está bien? O suelen meterse en peleas de mujeres. O sea, no vamos a que sean afeminados, sino que hay cierta, me llega esto también, o sea, no son afeminados, sino que hay ciertas cosas que lo hacen como mujeres. No sé si me doy a entender. Correcto, sí, muy bien. Sí, ese es lo que es correcto lo que dice ahí. Entonces, hay acciones, por ejemplo, imagínense, perdón, que la esposa esté llorando, viene el caballero y se siente y la abraza y le dice, te amo, no te sientas mal. Esa es como la explicación. Estamos aquí hablando de la explicación del ánima, ¿va? Seguida mira, yo te amo, y le habla tierno, ¿va? En cambio, también en el ánimos, ¿va? Por ejemplo, hay hombres que muchas veces uno está todo achicopalado, como decimos, ¿va? Y la mujer se le para y le dice, no, hombre, sigamos adelante, parate firme, hombre, no te rindas, hombre, olvídate de eso, hombre, seguí adelante, yo estoy aquí para apoyarte. Entonces le da ánimo. Entonces he puesto los dos aspectos ahí, ¿va? De apoyarse. Por ejemplo, en acciones, por ejemplo, de dar una rosa, ¿va? Entonces el hombre tuvo que ir a buscar la rosa, olerla, ver las diferencias. Entonces, esa es la parte. Y también en el caso de las mujeres, yo no me quiero meter en problemas, pero, por ejemplo, hoy en la actualidad, ¿va? Por ejemplo, antes, no siempre, por ejemplo, imagínese, usted va a ver el partido de la Alianza y del FAS el próximo domingo, ¿va? Usted con su novio, y usted se mete a la mera mata ahí del Vietnam, ¿va? Y empieza, y usted a saltar también, ¿va? Con su novio. Entonces es una parte, decimos, del ánimo allí, va, saltando, gritando, diciendo bueno, no la grosería, ¿va? Pero gritando, ¿va? Esas manjulas, y el otro también diciéndole, ¿cómo se llama? Diciéndole cosas ahí, ¿va? Entonces empiezan entonces, ahí vamos a decir, vemos esas acciones. Esto es solamente para, de manera gráfica, poder explicar eso. Hay grandes probabilidades, dice, que sí vaya el domingo, pero no al sol, sino a Platea. Está bien, muy bien, Martín. Solo o acompañado. Vamos a continuar. Entonces, voy a ir con mi papá. Está bien, muy bien. Pero imagínese una señorita que no le guste mucho el fútbol, pero diga, bueno, voy a ir con él, voy a apoyarlo, voy a estar con él. Y ya estando ahí en el estadio, empieza a gritar y a decir, qué barbaridad ese jugador. Y entonces, un montón de puntitos ahí. Entonces, eso es otro elemento también. Pero también hay otro aspecto también en algunas actividades también. Por ejemplo, hoy tenemos mujeres policías, tenemos mujeres que son militares, que han logrado un rango en la jerarquía militar, ¿no? Entonces, cosa que antes quizás no se pensaba que una mujer fuera, por ejemplo, lograra un grado militar, ¿va? Pero ahora sí lo hay, ¿va? Díganme ustedes otras carreras que antes, o pensábamos que antes eran solamente para mujeres o solo eran para hombres. Díganme, por favor, escríbanme, por favor, ahí en el chat, por favor. Para mujeres, más que todo, es la enfermería. Ah, muy bien. Ah, también, esa parte también. Muy bien. Clic, ¿Cómo dice? cosmetología. También, muy bien. Está bien. La política. Manuel, ¿por qué? Dígame, cuénteme.
Mecánica, muy bien. Ingeniería civil. Que antes se pensaba que era solo de hombres y ahora ya también es de todos los géneros, o solo de Ah, mujeres. sí, ¿O cómo es la cosa? sí, sí, está bien, muy bien, así está bien. Es que, ajá, Entonces, como También, antes se pensaba que la política era solo de hombres, las mujeres ni podían votar y ahora ya hay como más igualdad. ya se paran firme también. ¿Va? También todo eso de arquitectura e ingenierías, antes se suponía que eran más que todo para hombres y ahora ya son para ambos sexos. Muy igual bien. en el ámbito de la cocina, hay bastantes hombres que cocinan súper bien rico. Muy Y bien. supuestamente ya te esto para las mujeres, pero no, ya es igualitario. Sí, muy bien. Fíjense que quiero contarle esto, que un día de esto yo, en un ciclo anterior a ustedes, muy anterior a ustedes, yo dije eso, fíjense que usted me está diciendo, pero salió una señorita y me dijo, no, no, me dijo, antes allá en Francia, me dijo, los cocineros, o sea, las que se dedicaban a la cocina, no eran las mujeres, me dice, sino que eran los hombres, me dice. Y me mencionó alguna literatura ahí y se armó el debate ahí en esa clase, ¿va? De eso. Porque yo dije eso, ¿va? De que las mujeres ahora, pues los hombres son cocineros y me dijo, no, no es así. Entonces, posiblemente, pues en otros países sí había esa idea. Pero se vale la idea, la que estamos mencionando aquí, que hay ahora aspectos en los cuales se dedican eh, tienen ese tipo de actividades ahí. Bueno, tenemos hoy esa experiencia y muchas gracias por compartirnos esas opiniones muy buenísimas. Vamos ahora a pasar a otro, ya nos está comiendo el tiempo. Gordon Allport, fíjense, Gordon Allport, también otro teórico. Él, por ejemplo, mencionó varios aspectos interesantes en cuanto a la personalidad. Por ejemplo, él hablaba, por ejemplo, de las diferencias individuales o la adaptación y ajuste que nosotros podríamos tener. Hay algunos autores recientes que hoy hablan de que muchas veces no está muy comprobado eso de los cambios que puedan existir en la personalidad. Pero no es que vamos a cambiar nuestra esencia. No es que vamos a cambiar. Por ejemplo, un extrovertido se va a volver un introvertido. O un introvertido se va a ver extrovertido, no. A no ser pues que exista un serio conflicto, un problema que lo lleve pues a experimentar ese tipo de situaciones o cambios, pero es muy raro ese tipo de situaciones. Lo que sí podríamos decirlo es que van a haber ajustes, van a haber adaptaciones. Por ejemplo, en el caso de ustedes eh, por ejemplo, ahorita estudiantes. Pero dentro de algunos años, 8 años, ustedes van a terminar su carrera y van a ser totalmente diferentes. Digo, como profesionales. Y aún su manera de ser va a cambiar, pues, en alguna medida. Entonces se va a adaptar eso. Entonces aquí hablamos, por ejemplo, hablamos de una definición. Miren, jóvenes, hablamos de esta definición, que la personalidad es la organización dinámica, dice ahí. O sea, volvemos otra vez quizás a esos conceptos que nos daban, por ejemplo, introvertido, extrovertido. Una persona, por ejemplo, callada, una persona que es callada, también siente, llora, le duele. Claro, le cuesta en alguna medida poder expresar algún tipo de situaciones, ¿no? Entonces, pero es dinámica dentro del individuo de los sistemas psicofísicos, o sea, el alma y el cuerpo. El alma y el cuerpo. Cuando nosotros nos sentimos nerviosos, ¿cómo nos comportamos, jóvenes? Perdón, ¿cuáles son las reacciones físicas que tenemos? ¿Alguien nos quiere decir, por favor? Cuando nos sentimos tristes, cuando nos sentimos preocupados, ¿cómo nos sentimos? ¿Cómo reacciona nuestro cuerpo? Cuando yo me pongo nerviosa, yo me pongo muy helada de las Ah, manos y de los pies. muy bien, entonces está bien. Vamos a ver, señorita Natalie. Cuando yo me pongo nerviosa, me dan ganas de vomitar o empiezo a temblar mucho.
Ah, va a temblar mucho, va, muy bien. Entonces ahí miramos esa parte, ¿va? De los aspectos psicofísicos. Y hablamos del pensamiento, carácter, todos estos aspectos. Así que Alport sugirió que la personalidad no es un simple ficción, ¿va? Un concepto imaginario, sino una identidad real, ¿va? Y él nos mencionaba, voy a ir al punto en cuanto a su teoría, nos habló del rasgo. Yo quiero explicar esto, por ejemplo, nosotros tenemos una personalidad, pero como un concepto amplio. Pero los rasgos son elementos pequeños que nos dan la explicación de esa definición que tenemos como personalidad. Por eso dice que es un sistema neuropsíquico generalizado y focalizado, peculiar al individuo, con la capacidad para hacer muchos estímulos, funcionalmente equivalente, ¿va? Y para iniciar y guiar formas consistentes, por ejemplo, de conductas adaptativas y expresivas. Entonces, si yo lo conociera a usted, yo diría, ya sé cómo en alguna medida, no digo que sea así, ¿va? Por ejemplo, ya sé cómo se va a comportar esta persona, ¿va? ¿Cuál va a ser su reacción? Porque ya sabemos, y yo creo que lo discutíamos unos días anteriores, ya tenemos aquel amigo que es como bien amigable, ¿va? Aquel amigo que es, por ejemplo, que es bien cuenta chistes. Tenemos aquel también que es amigo bien calladito, ¿va? Tenemos el amigo sentimental, ¿va? El amigo que por ejemplo, le pasó algo y lo hace un drama, pues entonces ya tenemos ese amigo así, ¿va? Y entonces nos vamos conociendo y está el otro que es como el despreocupado, ¿va? Ese ya sabemos que, mira, fíjate que nos está yendo mal en el estudio, de verdad, ya pues está bueno, hombre, sigan estudiando. Entonces no es como muy empático, hay gente que sí es bien empática y le llama a uno y lo saluda y bien chévere, ¿va? Entonces, esas son como las conductas adaptativas y expresivas que nosotros tenemos, ¿va? Más de alguno de ustedes, pues es bien sociable, le gusta hablar, conversar, contar experiencias, bien interesante, pero hay otro que no, hay que con cucharadas, hay que irle sacando las palabras, ¿va? Entonces, vemos ese elemento ahí. Por eso hablamos de aquellos rasgos individuales, ¿va? Comunes y únicos que nosotros, los seres humanos, tenemos, ¿va? Por ejemplo, los rasgos comunes es un constructo hipotético que permite comparar a los individuos dentro de una cultura determinada, ¿va? Aunque no se puede decir que dos personas poseen rasgos idénticos. Es posible descubrir rasgos comparables en forma aproximada que permiten equiparar las predisposiciones que se tienen en común en otras personas. Y eso, por ejemplo, nos pasa en la familia, ¿va? En la familia, papá puede ser muy callado, mamá puede ser muy expresiva, uno más o menos es expresivo, pero es muy callado. El otro tiene quizás una manera de responder de una manera impulsiva. Entonces, allí vemos muchas veces esos aspectos individuales, pero también tenemos aspectos comunes, nos alegramos todos, ¿va? Cuando alguien está cumpliendo años, pero hay uno que celebra más, ¿va? Que el otro, ¿va? Y están algunos rasgos únicos también que nosotros los seres humanos pues tenemos que no lo tiene pues, posiblemente otra persona. Siempre se dan este tipo de aspectos ahí. ¿Va? Por ejemplo, Alport hizo una investigación de documentos. Hubo una persona, Jenny Grow Monster, que ella coleccionó 301 cartas, fíjense, Alport. Y sus asistentes investigaron y los estudiantes leyeron las cartas y dieron una lista de los adjetivos que describían la personalidad que inferían en Jenny. ¿Y cuál fue la conclusión de ese análisis? Vamos a ver aquí qué nos están diciendo los compañeros. Dice, se me baja la presión, igual me río bastante, muy bien, yo me río bastante, muy bien. Y empieza una sensación de nerviosismo. Cuando estoy nervioso se me baja. Bueno, muy bien, gracias. Volviendo al estudio de documentos que hizo,
por ejemplo, en el caso de Jenny fue resumida en 8 rasgos. Por ejemplo, pendenciera suspicaz, centrada en sí misma, independiente, autónoma, dramática, intensa, estética, artística, agresiva, cínica, mórbida, sentimental. Entonces, ya sabemos ahí, a través de esas 301 cartas, ellos lograron dar un resumen de los rasgos de Jenny. Entonces, nuestra familia quizás nos conoce muy bien, ¿va? Cómo somos, ya sabemos, y muchas veces los padres así dicen, no, es que Jorge, no, con Jorge, Dios guarde, Jorge es muy aventurero, no, sí que no le, si ese le dice que se tire de un avión, ese acepta tirarse, ¿va? No, pero Kimberly no, decimos, Kimberly no, Kimberly muy, no, lo piensa, lo averigua cuáles son las consecuencias, entonces hacemos esos aspectos dentro de la realidad. Por ejemplo, cuando pasa un suceso inusual, un suceso que no estamos muy claros, nos sorprende, ¿va? Por ejemplo, una persona que lo agarró la policía y lo tiene encarcelado. Decimos, no, es que no puede ser que esta persona haga eso. Lo considero de otra manera, pero así no creo. Entonces empezamos como a dudar. Pero también cuando conocemos alguna historia, por ejemplo, que lo han metido preso a alguna persona, decimos, no, verdad, sí, eso faltaba poquito para que lo agarraran. Si esa persona, pues, ya iba a padecer ese tipo de situaciones. Entonces, ¿por qué? Porque en alguna medida nos hacemos un diagrama, ¿va? También tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, en las redes sociales, ¿va? Tenemos aquel amigo que es bien sentimental, ¿va? El amigo que también se anda peleando con medio mundo, ¿va? Tenemos aquellas amistades, por ejemplo, que son muy dramáticas, ¿va? Aquellos que son muy sobrios, ¿va? En su manera de ser. Entonces los vemos así, ¿va? Y los catalogamos de esa manera, ¿va? Entonces, ahí vemos esa parte de Gordon Allport. Y hablamos de los rasgos centrales, jóvenes, que son también disposiciones personales. Por ejemplo, el rasgo central son características que resumen la personalidad. Por ejemplo, Astrid es responsable, decimos. Daniela es muy honesta, decimos nosotros. Entonces damos esa idea, ¿va? De esa persona. Diana es una persona puntual, decimos. Una persona servicial, también podemos decir, de Ana también. Entonces, damos esas características. Entonces, son rasgos centrales. No, yo confío en esta persona. ¿Va? ¿Por qué? Porque es honesta, ¿va? Reservada, decimos. Están los rasgos secundarios. Estos rasgos describen la forma en que una persona acciona. Es una persona es consistente, pero a diferencia de un rasgo central, no afecta tanto de lo que hace la persona. Los rasgos secundarios son menos llamativos, menos generalizados, menos consistentes y es menos común que entren en acción que los rasgos centrales. Yo no sé si usted, por ejemplo, conoce a alguien que es muy, por ejemplo, en la casa nos pasa eso. Hay alguien que es bien imponente, ¿va? En la casa, ¿va? Bien, hagan esto, no han hecho lo otro, apaguen las luces, mire aquí, qué barbaridad y todo. Pero cuando la policía lo para y usted va también con ellos en el vehículo, no quemen a su mamá, por favor, me va a odiar. Entonces cuando para la policía a la señora, ella es dócil,
Ella es muy, sí, policía, sí, dígame la gente, ¿qué pasó? Mire, ay, discúlpeme, mire, perdóneme. Ay, hombre, que vi que salí rápido, no traje la licencia, qué barbaridad, perdóneme. Es que estos cipotes no me ayudan, fíjese, mire que salimos corriendo porque tenemos a un cipote por allá que nos está esperando. Y hace el drama y si es posible hasta llora y el policía, no, qué barbaridad, le voy a poner una escala. No, por favor, mire, es que no tenemos dinero mucho, no tenemos... Y entonces se hace bien pequeñita esa persona, ¿va? A eso le llamamos rasgo secundario. Pero en la casa es todo lo contrario. Ah, mire, si ustedes no vienen a tiempo, los voy a castigar. Les voy a quitar el teléfono, les voy a quitar la luz, les voy a desconectar el internet. Y es así, señor, tráeme las notas. ¡Qué barbaridad! Hoy queda sin nada. Pero con su jefe o con la policía es bien sumisa, ¿va? Entonces, o sumiso también, el papá también. Entonces vemos ese tipo de personas. Entonces vemos esa persona así, ¿verdad? Pero en alguna medida eso no afecta en nada. Pero están los rasgos cardinales, jóvenes. Estos rasgos cardinales, fíjense, ahí sí, miren, fíjense, un ejemplo, yo les voy a pedir por favor que me describan en una o dos palabras a Teresa de Calcuta, la monja, y a Hitler. Por favor, en este momento, quiero 51 mensajes ahorita, ya. Ahorita. ¿Qué piensan? ¿Cómo es? ¿Qué piensan ustedes de la monja Teresa de Calcuta y Hitler? En este momento. Vamos a ver, por favor. Continuemos ahí, por favor. Ya. ¿Qué piensan ustedes? Vamos a decir que ellos, estos dos personajes que les he dicho, tuvieron rasgos cardinales. Tuvieron rasgos cardinales. Por favor, vamos a ver, anoten ahí. De un poquito vamos. Necesitamos 48, 45. Necesitamos... Vamos, quiero ver esos 51 mensajes ahí. Entonces, cuando hablamos de estos dos personajes, tienen un rasgo cardinal. Es tan penetrante, oiga, fíjense, la definición nos dice que un rasgo, una disposición cardinal, un ejemplo sería una ansia extrema de poder, una intensa, casi cualquier acto del individuo puede encontrarse gobernado por tal deseo. Alport creía que las disposiciones cardinales son bastante raras. No obstante, algunos personajes históricos, tales como Napoleón, Hitler, han sido descritos como poseedores de una disposición cardinal como el ansia de poder. En el caso de Teresa de Calcuta, una mujer que se entregó al servicio. La pasión era ayudar a las personas, pero no una pasión simple, ¿va? No, era entrega al 100%, a ayudar a las personas, velar por su situación de salud, algunos totalmente abandonados por la situación de enfermedad. Entonces, a tal punto, pues que ella toda su vida se enfocó en eso. Ahora, yo sé que podrían haber diferencias en cuanto siempre, pero me estoy enfocando en la obra que ella realizó. Vamos a ver, jóvenes, nos faltan ¿cómo se llama? 19 mensajes, por favor. Por favor, escriban, por favor. Solo hay 34. No lo he querido ver todavía porque quiero saber cuántos, si nos marcan los 52 mensajes. Entonces, oiga, entonces, en el caso de Hitler, sus ansias de poder, no le importó su situación, su condición, a él no le importó eso. Él lo que quería era el poder y eliminó a varias gentes ahí. Entonces, todo giraba en eso. Todo giraba con eso. Y él decía, pues, que son poseedores de una disposición cardinal como el ansia de poder o el ansia de ayudar a las demás personas. Entonces, están los centrales, que nos catalogan como responsables, honestos o deshonestos o irresponsables. Los rasgos secundarios van a variar de acuerdo al momento en que estemos nosotros actuando. Y están los rasgos cardinales que son como
las formas penetrantes que nos dominan eso. Entonces, ¿cuántas personas? Y él decía que no, es muy raro ver este rasgo en algunas personas. Todos podemos desear el poder, ¿va? Pero si perdemos en una elección, pues tranquilo, pues no nos complicamos, nos duele, perdemos lloramos un ratito, pero después ya seguimos con nuestra vida. No, una persona que tenga ese rasgo cardinal, no le importa, pues, qué puede hacer, ¿va? No le importa qué acciones pueden lograr. Me faltan 18 mensajes, nos faltan. Solo hay 39. Así que, no, quiero ver. Sí. No, nos faltan 13 mensajitos. ¿Dónde están los demás? Los 13 compañeros, por favor. Hay 53 personas ahí. Entonces, esos son los rasgos cardinales. Bueno, con eso, pues, jóvenes, vamos a estar terminando de hablar sobre... voy ahorita a ver los mensajes. Ya no van a mandar más mensajes. Les voy a dar chance todavía. Vamos ahora a hablar sobre la relación, y aquí quizás voy a ver en este momento los mensajes. Vamos a ver los mensajes en este momento. Dice humanidad, inhumanidad, bueno y malo, amor y avaricia, liderazgo, egoísmo, humildad, odio, bueno, malo, humildad, dictador, amor, venganza, líder, dictador, muy bien, caridad, maldad, muy bien, humildad, muy bien, muchas gracias, jóvenes, por eso. Este chat después yo lo veo con más tranquilidad cuando ya, y ahí miro quienes han estado bien activos. Siguiente pregunta, como ya no vamos a tener otra actividad después de que terminemos la clase. ¿Qué piensan ustedes de la relación médico-paciente? Por favor, escríbanmelo ahí, por favor. ¿Qué piensan ustedes la relación médico-paciente? Por favor, en este momento, chat ahorita. Vamos a ver, jóvenes. ¿Qué piensan ustedes de la relación médico-paciente? Vamos a ver, jóvenes, escriban por favor ahí. Ya empezaron. Que es importante, pero ¿por qué es importante? Vamos a ver la relación médico-paciente. Fíjense que yo voy a explicar aquí un poquito de lo que es la relación médico-paciente. La relación médico-paciente. Vamos a ver. Ah, señorita Diana y señorita Cindy, díganme, por favor. Señorita Diana, Profe, yo sinceramente creo que, no sé si se me escucha. Sí, le escucho, díganme. Bueno, yo creo que es sumamente importante crear un vínculo con nuestros pacientes, no solo por el simple hecho de que nos tenemos que atender bien, sino que necesitamos generar una confianza entre los dos, o sea, yo generarle confianza a mi paciente para que de una u otra manera él me pueda confiar todos sus, por ejemplo, los síntomas, porque a veces hay pacientes que llegan mintiéndole a uno, o sea, diciéndole que siente tal cosa, pero como que no hacen nada y que así de repente les aparece una enfermedad. Pero sería bueno así como para que no solo también que nos confíen exactamente en sus enfermedades, sino que también como para que nos tengan como un doctor de cabecera. Muy bien, muchas gracias, señorita Cindy. Señorita Diana, díganme. Yo siento que es importante tener un vínculo con nuestros pacientes porque a veces ellos vienen como malhumorados porque sienten dolor y que sienten que no los comprenden ese dolor, pues tenemos que ser empáticos con ellos, darles confianza, darles, no sé, un poco de empatía hacia ellos y decirles cómo se sienten, tratarlos bien, los quiero llegar y que ellos nos tengan la confianza para decirnos las cosas y nosotros ahí diagnosticándolo, pero con un tratado más especial. Muchas gracias, señorita Cindy. 39 mensajes nos han llegado, esos son los compañeros que están en clase. Nos habla, por ejemplo, Denis
Nos dice que es muy importante y fundamental por eso una asistencia médica. Muy bien. Profesional y conciencia pura, dice, para tener un enlace. Muy bien. Es importante para el paciente como el médico para uno general. Muy bien. Excelente. Muy bien. Voy a más detenidamente, los vamos a leer. Pero la relación médico-paciente, fíjense, jóvenes, es, por aquí nos mencionaban también, debe ser siempre juicio. Correcto. Para Freud decía, la relación médico-paciente es algo bien importante. Porque a través de la palabra, de la expresión, entonces se pueden lograr muchos elementos ahí. Balin creó el concepto de la droga llamado doctor, en el sentido de los cuidados. Hay una película que se llama El Médico, no sé si ustedes la han visto, dura unas 2 horas y media hora, 2 horas y 30 minutos creo que dura. Yo se la recomiendo. Hay una etapa, hay una parte donde se les pide a ellos pues que hablen con el paciente, interactúen con el paciente. También el efecto placebo, también. Cuando pues alguien nos está atendiendo, está resolviendo alguna situación. También hablando de que en la relación médico-paciente pues hay una enfermedad orgánica, pero también hay una enfermedad psicológica. Entonces, muchas veces el efecto no solamente es de la medicina, sino que también el hecho de tener esa relación psicológica también. Hablemos de alguna definición aquí, jóvenes. Es la interacción que se produce entre un agente de salud y un paciente. Muy bien, un ambiente de paciencia. Se produce entre un agente de salud y con una necesidad de asistencia con el objetivo de diagnosticar, curar o mejorar las condiciones de salud o prevenir la enfermedad. También hablamos de el fundamento de la relación médico-paciente. ¿Cuál es? Es querer hacer el bien. Pero antes que el bien sea hecho, debe ser apetecido y querido también. Hay algunas características que nos hablan. Por ejemplo, la relación de igual a igual. Son 2 personas, son 2 seres humanos. Claro, uno con necesidad y el otro con la competencia. También 2 confianzas. La primera es del paciente que pone su confianza en el médico. Él pone su confianza en el médico. Y lo otro es el médico confía en su experiencia, en sus conocimientos, primero en sus conocimientos, después en la experiencia que ha venido acaparando durante muchos años, la especialización que pueda tener. Y por otro lado, también son 2 responsabilidades. La responsabilidad del paciente en cuanto a aceptar lo que el informe o el plan médico diga, y a través del médico, y también el médico siendo responsable con toda la información que pueda manejar. Hay algunos tipos de relaciones médico-paciente, por ejemplo, el modelo paternalista. Este lo que busca pues es asegurar que el paciente reciba las intervenciones necesarias y que mejore y garantice su salud. Está el modelo informativo, pues este permite, le da toda una información al paciente, le dice los pros y los contras de todo lo que va a suceder y todo el proceso que va a llevar el médico. Entonces, revela, pues, es relevante esa información para que él pueda elegir la intervención que desee. Entonces, le informa de todo. También está el modelo interpretativo. Aquí, pues, permite, pues, tener, como siempre en los anteriores, pues, un diálogo, pero aquí es cuál es lo que en mente desea el paciente en ese momento. Ayudarle así a elegir de entre todas las intervenciones médicas disponibles aquella que satisfagan sus valores. Muchas veces, pues, el paciente tiene una idea, el médico tiene otra,
Entonces tratan la manera de interpretar cuál de los dos, cuál aspecto puede convenir, ¿va? También. Está también el modelo deliberativo. Aquí, pues, el objetivo de la relación es ayudar al paciente a determinar y elegir de entre todos los valores relacionados con su salud y que pueden desarrollarse en el acto clínico, aquellos que son los mejores. ¿Va? Puede ser que el paciente diga, mire, yo necesito que esta cirugía sea ya. Esta técnica. Pero entonces allí viene el médico, pues, y da la información, los pros y los contras, pero deja que haya ese tipo de diálogo, de transmitir, pues, una postura también. En la relación médico-paciente también se dan algunos fenómenos, ¿no? Por ejemplo, la transferencia. Muchas veces en todo sentido eso siempre da. Hay gente con la cual uno se lleva súper bien y otros, pues, que no suele pasar eso. Entonces hay una transferencia, que es la reacción afectiva en parte consciente que desarrolla el paciente hacia el médico, en el cual se suelen revivir diversas reacciones de tipo afectiva, experiencias anteriores de amor, hostilidad, dependencia, desconfianza y otras más. Entonces, aquí se da la transferencia y está la contratransferencia, que es la reacción simétrica de signo contrario que elabora el médico hacia el paciente también, que puede suceder también. Existen dos, la positiva y la negativa. Entonces, en la primera, pues ayuda a abrirse al médico, a aceptar el examen físico y el tratamiento. En la transferencia negativa, en este caso, la actitud del enfermo ante el médico es de desconfianza, enfado, envidia. Puede ser por la experiencia que ha recibido a través de otros o la propia también. También hay otro elemento también importante en la relación médico-paciente, como es el familiar también. El familiar es muy determinante también en esta relación, porque en muchos casos es el que va a recibir ese diagnóstico para que ayude al paciente a poderlo diluir, ser muchas veces también el portavoz de esa información. Existen algunos problemas en la relación médico-paciente. Primero, pues, algunas políticas que pueden llevar al hecho, pues, de poner tanto en conflicto estas dos partes. Por ejemplo, entregarle la salud, pues, a grupos grandes de poder económico. Por otro lado, también ver el negocio de la medicina como un negocio también. Digo, en parte, mucho es también esto, pero verla en su totalidad. Y hoy lo miramos hoy con la vacuna. Hablaba algunos estudios, por ejemplo, de países que lograron mejorar rápidamente la vacunación, pero a expensas de eso. También el secreto profesional, dice, okay, muy bien, muchas gracias. También la desaparición de la palabra también, lo que decía el compañero ahí, lo que se traduce como lo que nos está comentando el compañero, el hecho del secreto profesional, no cumplirlo, violarlo, ese concepto tan importante. También por parte también del paciente. Entonces, estos son como los elementos principales de la relación médico-paciente, jóvenes. Paso a lo siguiente, que sería hablar de la iatrogenia. La iatrogenia es otro elemento también que vamos a mencionar en ¿cómo se llama? Estoy buscando, aquí está. La iatrogenia, jóvenes, ya me quedan pocos minutos. La iatrogenia, fíjese, por su alta complejidad durante la atención médica, se producen numerosos incidentes, es decir, circunstancias o actos no intencionados ni esperados que pueden causar o causado daño. Hay varios elementos aquí. El primero, unos no alcanzan al paciente. Por ejemplo, aspectos administrativos.
que cambiaron al director, que cambiaron al médico, que era como el jefe, ¿verdad? No al principal que lo estaba atendiendo. Eso, pues, en alguna medida, pues, no van a causarle daño al paciente. Estoy mencionando algunos, pueden ser otros más, ¿va? Otros sí. Puede ser que el medicamento no sea el que le estaban dando, hayan cambiado al médico que lo estaba atendiendo lleva todo el proceso. Eso sí pueden causarle. Pero en fin, no causan daño. O sea, quisiera rectificar eso. Pueden darse esos cambios, pero al final no le hacen daño. Volviendo otra vez a la dosis y al momento puede ser que el paciente retome su normalidad en cuanto al proceso. Pero hay otros que sí pueden ser que le causen daño. Entonces, la iatrogenia se puede ver desde esa situación. Por eso hablar es un poquito complejo. No es fácil distinguir los eventos adversos, ¿no? También evitables de los inevitables. Unos se pueden atribuir a errores médicos. Son errores que se cometen por hacer algo incorrecto, por omisión, o por no hacer lo correcto, por omisión también. Pero otros, como se explica más adelante, son virtualmente consustanciales a los procesos diagnosticados, los tratamientos, las intervenciones de prevención y a la rehabilitación. Por eso la iatrogenia se explica así, que la iatrogenia es una alteración especialmente negativa del estado del paciente producido por el médico. Vamos a decir que la iatrogenia es un daño en la salud causado o provocado por un acto médico. Y aquí está la palabra iatros, médico, y genus, generado, es decir, aquello que genera el médico, pero cuando lo que se produce es daño, es decir, un efecto adverso. Otra manera de conocerlo, por ejemplo, efectos adversos, indeseados, complicaciones, errores, negligencia, fallos, riesgos, imprudencias, impericia, mala praxis. Ya mencioné la etimología. Vamos a decir que la medicina es la única que mantiene este término también. Hay una, ¿cómo se llama? Conflicto, voy a decir así. La concepción nos lleva a considerar que el lema hipocrático, lo que dice es, lo primero, no hacer daño, debe entenderse como un principio rector. O sea, esa debe ser la esencia que mueve, en este caso, al médico. No como un precepto, o sea, que no va a pasar algún error, o sea, sería como algo complicado. Por ejemplo, todos aquellos que manejamos, no queremos golpear a otro carro, pues eso no lo queremos hacer. No queremos tener un accidente con nadie, pues ese es el principio que nos mueve, agarrar un vehículo. Pero eso no implica que yendo en la calle le peguemos a un carro, pues, que esté parqueado, que nos metamos en el carril y porque por omisión también, y todo esto de la ley lo golpeamos, pero no es que tengamos la intención de decir, bueno, hoy voy a agarrar el carro y al primero que se me presente le pego un golpe. No hacemos eso. Igual sucede también con el acto médico, pues no es que el médico dice, hoy voy a darle, le voy a quitar una parte a alguien del cuerpo, porque ya tengo esa intención. No es así. Entonces, no como un precepto, puesto que lo primero, no hacer daño, puede derivarse y para ello no hacer nada también, que podría también ser peor también. Así que, como decimos, un poco complicado esta situación. Algunos explican, primero, pues, que determinar, por ejemplo, la magnitud del daño y el número y tipos de eventos adversos. Entender las causas también para definir qué pasó. También evaluar el impacto de las soluciones en situaciones de la vida real también. Aquí hay algunos factores de iatrogenia: la inexperiencia, la improvisación, la agresividad quirúrgica, exámenes insuficientes, errores de técnica, indicaciones incorrectas, descuido o mala vigilancia también, la falta de escrúpulos, la solución muchas veces es fácil, pensamos eso. Las causas de la iatrogenia, ya lo hemos hablado, por acción. Las acciones imprudentes, precipitantes e irracionales.
La iatrogenia por omisión, cuando el médico no explora sistemáticamente o si no realiza el diagnóstico, la terapia, la parte terapéutica necesaria. Y la iatrogenia por el mismo paciente, cuando el paciente hace, ¿cómo se llama? No sigue las recomendaciones del médico, se equivoca en la dosis. Esos son aspectos de la iatrogenia. Hay otros, por ejemplo, la quirúrgica, la farmacológica, también alguna clasificación de las enfermedades iatrogénicas, las infecciones, la iatrogenia a través del medicamento, por infecciones, la psicoiatrogenia, la iatrogenia quirúrgica. ¿Y a quiénes impacta más? Bueno, impacta al paciente, a los usuarios. Aunque a menudo estos eventos se atribuyen a errores o negligencias de médicos y otro personal sanitario, también puede caer en ese tipo de situaciones. La prevención de la iatrogenia, pues no, el error es un acompañante ineludible de toda actividad humana. Se da aún entre profesionales responsables y altamente calificados. Así que quizás evitarlo a través de más información, más orientación en cuanto a los procesos, ¿no? También impacta a las personas, ¿no? A la economía, a una serie de elementos, ¿no? A las organizaciones, los centros sanitarios pueden sufrir una pérdida de prestigio, reputación. Puede ser, y hoy con las redes sociales, pues esto se vuelve más complicado. Antes por lo menos uno no sabía algunas situaciones, pero hoy a través de las redes sociales nos damos cuenta, por ejemplo, cuando un médico hace algo incorrecto o un centro de atención médica, pues ha cometido alguna negligencia. También los costos muchas veces no son muy estimados, pero sí hay un costo bien elevado de este tipo de situaciones. Las propuestas, pues realizar cambios estructurales en el sistema de salud. La misma ética médica obliga a explicarlas. También no hacer nada y mantener el status quo también puede acarrear eventos adversos también. Modificar los incentivos explícitos y tácitos a los profesionales sanitarios, por ejemplo, la situación económica, horarios, carga. Todo eso pues ayuda mucho. Es necesario interactuar una cultura de evaluación en el ámbito médico también, y la medida en que se elaboren y consensúen propuestas de intervención quirúrgicas. Bueno, jóvenes, hemos llegado al final, así que les deseo éxitos y con esto pues llegamos hasta aquí. Fue un tremendo placer. Yo sé que todavía nos falta el parcial, pero fue muy agradable compartir con ustedes a través de la parte virtual y les deseo pues todo el éxito posible. Tal vez algún día nos conozcamos y nos saludemos. Así que muchas bendiciones. Nos vemos muy pronto la próxima semana a las... Gracias, licenciado. Un gustazo. Cuídense mucho y nos vemos muy pronto. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias, Gracias licenciado.